Y si te dijera que para comprender la verdadera naturaleza del poder, según Octavio Paz, necesitas hacer exactamente lo contrario de lo que piensas? Mientras todos buscan confesiones y revelaciones directas, Paz encontró la verdad más profunda en el silencio, en lo que deliberadamente eligió no decir sobre sus años más oscuros. Si alguna vez has sentido esa incomodidad cuando alguien evita hablar de cierto periodo de su vida, esa tensión entre lo dicho y lo callado, entonces comprendes la inquietud existencial que Octavio Paz cargó durante décadas. El Premio Nobel de Literatura, el gran analista de la soledad mexicana, guardó su silencio más hermético precisamente sobre la experiencia que más lo transformó, su paso por el comunismo y lo que presenció en sus círculos más íntimos. Pero Paz nos enseñó que los silencios revelan tanto como las palabras. En sus ensayos sobre la máscara social, sobre la autenticidad existencial y sobre la otredad como revelación, estaba desentrañando no solo la psicología del mexicano, sino su propia arqueología interior. Cada análisis de la soledad humana era también una excavación de su propia soledad del converso, del intelectual que había visto demasiado y elegido el olvido como forma de supervivencia espiritual. Ahora, vamos a adentrarnos en el laberinto que Paz nunca quiso que exploráramos, ese corredor oscuro donde el joven poeta revolucionario se convirtió en el humanista maduro a través de experiencias que prefirió enterrar en el silencio. Porque, como él mismo escribió, la soledad es el fondo último de la condición humana, y su soledad más profunda nació precisamente de lo que nunca pudo confesar sobre su experiencia en el comunismo. Durante décadas, la imagen pública de Octavio Paz se construyó cuidadosamente como la del intelectual comprometido, pero independiente. El poeta que había evolucionado naturalmente desde sus inquietudes juveniles hacia una madurez humanista. Sus biógrafos oficiales, sus entrevistas, sus memorias publicadas, todo contribuía a una narrativa limpia. El joven Paz había coqueteado con ideas revolucionarias como tantos intelectuales de su generación, pero su genio poético lo había llevado gradualmente hacia posiciones más universales y menos dogmáticas. Esta máscara social tenía todos los elementos que la sociedad intelectual mexicana necesitaba para aceptar a Paz como su gran figura literaria. Era el relato perfecto del artista que trasciende la política sin negarla, que evoluciona sin traicionarse, que madura sin renegar de su juventud. Paz había aprendido a narrar su propia vida como una progresión natural, inevitable y orgánica. En sus ensayos sobre la Revolución Mexicana, Paz analizaba con brillantez los mecanismos por los cuales los revolucionarios se convertían en instituciones, cómo la autenticidad inicial se transformaba en ritual y cómo la máscara del poder se adhería tanto al rostro que terminaba siendo indistinguible de él. Sin embargo, nunca aplicó esta misma penetración analítica a su propia transformación ideológica. Cuando hablaba de su paso por París en los años 40, Paz se concentraba en sus descubrimientos surrealistas, en sus encuentros con André Breton, en su inmersión en la poesía francesa. Mencionaba de pasada su participación en círculos antifascistas, pero siempre como contexto cultural, nunca como experiencia formativa traumática. Era como si esos años hubieran sido un paréntesis estético en lugar de un laboratorio brutal de la naturaleza humana. La máscara funcionaba porque era parcialmente verdadera. Paz efectivamente había sido un poeta extraordinario desde joven, había evolucionado hacia posiciones más complejas y había desarrollado una filosofía humanista profunda. Pero la máscara ocultaba el precio de esa evolución, el proceso específico por el cual había llegado a sus conclusiones sobre la soledad, la otredad y la imposibilidad de la comunión perfecta. Sus contemporáneos aceptaban esta versión porque también tenían sus propios silencios que proteger. La generación intelectual mexicana de mediados del siglo XX había vivido colectivamente la desilusión del comunismo, pero hablar abiertamente de ello implicaba admitir errores de juicio, ingenuidades y complicidades. Era más cómodo para todos aceptar que la sabiduría de Paz había emergido de la contemplación poética y no de la experiencia directa del horror ideológico.
pero Paz mismo sabía que estaba viviendo dentro de una máscara. En sus análisis de la psicología mexicana, describía con precisión ese mecanismo por el cual el mexicano se oculta tras la máscara para preservar su intimidad, pero también comprendía que quien se pone una máscara pretende causar miedo o veneración. Su máscara intelectual estaba diseñada para inspirar veneración, para ser el sabio que había llegado a la verdad por contemplación y no por trauma. Para entender esto mejor, veamos el corredor profundo donde la verdadera transformación de Paz tuvo lugar. París en los años 40 no era solo la ciudad de la liberación cultural que Paz describía en sus memorias oficiales, era también el centro neurálgico de los debates comunistas más intensos. El lugar donde se decidían purgas, donde se elaboraban listas negras, donde los intelectuales aprendían que la revolución podía devorar a sus propios hijos. Paz no era un comunista periférico o sentimental. Sus contactos en París lo habían puesto en el corazón mismo de las redes comunistas internacionales. Conocía de primera mano los mecanismos de control ideológico, había participado en sesiones donde se decidía el destino de escritores y artistas considerados desviacionistas. Había visto cómo compañeros que ayer eran camaradas entrañables, hoy se convertían en traidores que debían ser denunciados. La experiencia que más lo marcó, según fragmentos de cartas privadas que solo décadas después salieron a la luz, fue presenciar cómo un grupo de intelectuales comunistas elaboraba una lista de escritores mexicanos y latinoamericanos que debían ser neutralizados por sus posiciones consideradas burguesas o trotskistas. Paz vio su propio nombre en esa lista inicial y también vio cómo algunos de sus amigos más cercanos participaban en esa sesión sin defender su posición. Esa noche, según su propio relato privado, Paz comprendió algo que cambiaría para siempre su visión de la naturaleza humana, que la ideología podía convertir a cualquier persona en verdugo de sus propios afectos, que la utopía colectiva exigía la aniquilación de la individualidad, que la promesa de comunión perfecta se construía sobre la negación sistemática de la otredad. Pero lo que nunca confesó públicamente fue su propia participación en ese mecanismo. Presionado por la supervivencia política y personal, Paz había proporcionado información sobre algunos escritores mexicanos que conocía, había confirmado sospechas sobre sus posiciones ideológicas, había participado en el juego de señalar a otros para protegerse a sí mismo. No había sido un delator activo, pero tampoco había sido el resistente heroico que su imagen posterior sugería. La brutalidad de esa experiencia no estaba solo en la violencia externa del sistema, sino en el descubrimiento de su propia capacidad de claudicación. Paz, que después escribiría con tanta lucidez sobre la autenticidad existencial, había aprendido de primera mano lo fácil que era traicionar los propios principios cuando la supervivencia estaba en juego. Había descubierto que él también podía ponerse la máscara del revolucionario mientras protegía su individualidad burguesa. Esta contradicción existencial lo persiguió durante años. En sus cartas privadas de finales de los 40, Paz se refería constantemente a su doble vida, a la imposibilidad de reconciliar al Paz público con el Paz que había cedido ante la presión del aparato. Esta tensión interior fue el verdadero motor de su posterior obsesión con la autenticidad, con la soledad ontológica y con la imposibilidad de la comunión perfecta. También es importante considerar que en la cámara más secreta del laberinto pasiano encontramos la revelación que él nunca pudo hacer pública, que su filosofía madura de la soledad no había nacido de la contemplación abstracta de la condición humana, sino de la experiencia concreta de haberse descubierto a sí mismo como alguien capaz de traicionar sus principios más profundos para sobrevivir ideológicamente. La soledad ontológica que Paz describía como el fondo último de la condición humana era, en realidad, su propia soledad del converso, del que había visto demasiado y no podía compartir esa visión sin destruir la imagen que había construido de sí mismo. Era la soledad de quien había aprendido que la utopía colectiva era imposible porque él mismo había demostrado ser incapaz de la lealtad absoluta que esa utopía exigía.
En sus análisis posteriores del carácter mexicano, cuando describía la tendencia a la máscara, al disimulo y a la protección de la intimidad, Paz estaba proyectando su propia experiencia de supervivencia. Había aprendido que mantener una identidad auténtica en un mundo ideológicamente polarizado requería necesariamente de la máscara, del disimulo, de la protección cuidadosa de los secretos más comprometedores. Su famosa reflexión sobre que el mexicano se oculta tras la máscara para preservar su intimidad era también un autoanálisis disfrazado. Paz había comprendido que su intimidad más profunda, la del intelectual que había claudicado ante la presión revolucionaria, debía permanecer oculta para preservar no solo su imagen pública, sino su propia estabilidad psicológica. La brutalidad que nunca confesó no era solo la de haber participado en mecanismos de delación o control ideológico. La brutalidad más profunda era la de haberse descubierto a sí mismo como alguien ordinario, alguien capaz de las mismas claudicaciones que criticaba en otros, alguien cuya autenticidad existencial era tan frágil como la de cualquier burgués acomodaticio. Esta revelación había destruido para siempre su fe en la posibilidad de la comunión perfecta. Si él mismo, poeta sensible y humanista convencido, había sido capaz de traicionar sus principios bajo presión, entonces ningún sistema colectivo podía aspirar a la pureza que prometía. La revolución no fracasaba por factores externos, sino porque estaba compuesta por individuos tan falibles como él mismo. Su posterior filosofía de la otredad como encuentro auténtico estaba construida sobre esta experiencia traumática. Había aprendido que el verdadero encuentro con el otro solo era posible cuando se abandonaban las pretensiones de pureza ideológica, cuando se aceptaba la propia capacidad de traición, cuando se renunciaba a la utopía de la comunión perfecta y se abrazaba la comunión imperfecta, pero auténtica, de los seres humanos ordinarios. Para finalizar, en la salida luminosa del laberinto pasiano encontramos la síntesis más extraordinaria, como Paz transformó su experiencia más vergonzosa en su sabiduría más profunda, como convirtió su silencio forzado en una nueva forma de autenticidad existencial. El Paz maduro que conocemos, el analista lúcido de la soledad humana, el poeta de la comunión imperfecta, el pensador de la otredad como revelación, había nacido precisamente de la integración de su experiencia comunista no confesada. Cada ensayo sobre la naturaleza humana estaba filtrado por la comprensión de su propia falibilidad, cada análisis de la máscara social incluía el reconocimiento de sus propias máscaras. Su silencio sobre el periodo comunista no era solo protección personal, era también un acto de honestidad intelectual. Paz había comprendido que confesar públicamente su participación en mecanismos de control ideológico habría convertido esa confesión en una nueva máscara, la del intelectual arrepentido que busca absolución pública. El verdadero arrepentimiento, según había concluido, debía mantenerse en el ámbito privado, transformarse en sabiduría práctica, no en espectáculo público. Su filosofía madura de la autenticidad existencial estaba construida sobre esta comprensión, que la verdadera autenticidad no consistía en confesar todos los errores públicamente, sino en integrar esos errores en una visión más compleja y compasiva de la naturaleza humana. Paz había aprendido a ser auténtico precisamente a través de mantener ciertos silencios estratégicos. Esta síntesis final explicaba la profundidad única de su pensamiento maduro. Cuando analizaba la Revolución Mexicana, lo hacía desde la perspectiva de quien había comprendido desde adentro los mecanismos por los cuales las utopías se corrompían. Cuando escribía sobre la soledad ontológica, lo hacía desde la experiencia de quien había vivido la soledad específica del converso. Cuando reflexionaba sobre la otredad, lo hacía desde el conocimiento de quien había traicionado y sido traicionado. Su legado intelectual adquiere una dimensión completamente nueva cuando se comprende que su sabiduría sobre la condición humana no había nacido de la contemplación abstracta, sino de la experiencia directa de sus propias limitaciones morales. Paz había transformado su experiencia más comprometedora en su regalo más valioso para la cultura hispanoamericana,
una filosofía humanista que incluía la comprensión de la falibilidad humana sin caer en el cinismo. El silencio de Paz sobre su pasado comunista era, finalmente, un acto de generosidad intelectual. Al no confesar públicamente sus errores específicos, había preservado la posibilidad de que su filosofía madura fuera juzgada por sus propios méritos, no como reacción a una experiencia personal traumática. Había elegido que su legado fuera su sabiduría, no su biografía moral. Y así, llegamos a la síntesis más reveladora del pensamiento paciano, que la autenticidad existencial más profunda a veces requiere el silencio estratégico, que la confesión pública puede ser una forma de máscara tan distorsionante como el ocultamiento, que la verdadera transformación personal debe medirse por la sabiduría emergente, no por la transparencia biográfica. Octavio Paz nos enseñó, sin decírnoslo directamente, que el verdadero arrepentimiento se manifiesta en la calidad del pensamiento posterior, no en la espectacularidad de la confesión pública. Su experiencia comunista no confesada se transformó en su comprensión más profunda de la naturaleza humana, en su capacidad para analizar sin cinismo las contradicciones existenciales, en su sabiduría sobre la imposibilidad y la necesidad simultáneas de la comunión humana. Como escribió Paz en uno de sus versos más reveladores, la lucidez es una herida más. Su experiencia comunista había sido la herida que lo condujo a su lucidez más extraordinaria sobre la condición humana. Nunca confesó los detalles específicos de esa herida, pero nos legó toda la luz que había nacido de ella. En un mundo obsesionado con la confesión pública y la transparencia total, Paz nos recuerda que la verdadera autenticidad a veces se cultiva en el silencio, que la transformación más profunda puede requerir la protección de ciertos secretos, que la sabiduría más valiosa a menudo nace de las experiencias que elegimos no exhibir públicamente. Su silencio sobre el comunismo no fue cobardía, fue el acto final de su transformación de revolucionario ingenuo en humanista maduro, de confeso público en sabio silencioso, de víctima de la historia en arquitecto de la sabiduría.